príncipe de paz. Eres fiel, lleno de compasión, asombroso buen pastor. Me libraste del temor, eres bueno, escuchaste mi oración, eres fiel, yo nunca dejaré de adorarte a ti, Jesús. Dios te bendiga, amados hermanos.
Es mi deseo y oración de que estés bien por la gracia del Dios que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona, un Dios que nos sana, que nos provee todo lo que necesitamos. El tema de hoy es cómo fortalecer nuestra fe en Dios como nuestro proveedor. Estoy en Juan capítulo 6, versos del 1 al 14. Es la historia de la multiplicación de los panes y los pescados. Es una historia intrigante, es una historia maravillosa, es una historia que trae fe a nuestros corazones. Y mi deseo a Dios y mi oración a Dios es que cuando la leamos y la consideremos, que Él plante semillas de fe para que te fortalezcas en la confianza de saber de que Dios vela por ti y te provee lo que necesitas. Vamos a leerlo. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 1 hasta el 14, dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían venido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. A veces las evidentes y a veces las que están escondidas en lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo cierto es, Padre, que necesitamos recibir de ti todo cuanto necesitamos. Hasta el aire que respiramos viene de tu mano generosa. Tú eres el dador por excelencia. Tú eres el fiel proveedor. Señor, habla en nuestros corazones y ayúdanos a confiar en ti, porque tú realmente te interesas y te preocupas por nosotros. Gracias por la vida de Cristo. Gracias que Él es nuestro gran Salvador y Él es el proveedor también de nuestras necesidades. Te pedimos ahora que hables a través de tu palabra y que satisfagas la necesidad que hay en nuestro corazón de ti. En Cristo Jesús y para gloria de su nombre, por el poder de tu Espíritu te lo pedimos, con acción de gracias. Amén, amén y amén. Hace unos años atrás me encontré en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, visitando una iglesia, y tuve la oportunidad de compartir con el pastor. Y uno de esos días en que estábamos allá en unas conferencias, pudimos visitar una cocina comunal en la cual personas de gran necesidad, desamparados y necesitados, iban a comer 2 veces al día. Y estaba ubicada allí justo al frente del hipódromo del famoso Kentucky Derby, que es en Estados Unidos hay 3 eventos de hipismo muy famosos, se conocen como la triple corona del hipismo. 2 están en Nueva York y el tercero está precisamente allí en el Kentucky Derby, en la ciudad de Kentucky. Al frente de ese gran hipódromo está esta cocina. Y el pastor me comentó que años atrás, cuando su padre era el pastor, el Señor le había dado esa visión de comenzar esta cocina
para ayudar a la gente en necesidad. Pero había pasado momentos muy angustiosos porque en su deseo de seguir dándole de comer a una comunidad creciente, más necesitada cada día, ellos habían incurrido en grandes deudas y estaban en una situación donde no sabían cómo iban a resolver el problema. Él me dice y me mostró en la Biblia de su padre el día en que el padre estaba tan desesperado porque las deudas seguían aumentando, iban a tener que cerrar la cocina, y él se humilló delante de Dios, oró y le dijo: Dios mío, mira esas multitudes desamparadas y dispersas que no tienen que comer. Señor, tú sabes que este ministerio es importante, pero Señor, no tenemos los recursos. Manda a alguien que tenga grandes recursos para que nos pueda ayudar a pagar las deudas y poder seguir adelante con este ministerio. Y en su Biblia le escribió una promesa de Dios, escribió la fecha y siguió orando. Ese domingo su padre estaba predicando y estaba empezando el mensaje cuando un señor vestido todo de blanco, muy bien vestido, con una barba y pelo blanco también, pasó lentamente y no había sillas, pasó hasta el frente y se sentó al frente y escuchó el mensaje del pastor. Al final el pastor hizo un llamado para aquellos que deseaban aceptar a Cristo, y este señor levantó la mano, se acercó al altar y allí recibió a Jesucristo. Él se fue a su casa, pero unos días más tarde llamó al pastor y le dijo: pastor, ¿usted podría visitarme? El pastor le dijo: claro que sí, le voy a visitar. Y fue a visitarle. Y después que conversaron y él le habló más de la palabra, de la decisión que había tomado, él le dijo: pastor, tengo una pregunta. Estaban en su oficina y él le dijo: pastor, yo tengo una pregunta. ¿Usted podría usar algo de mi dinero para los programas de la iglesia? Y le dijo: bueno, sí, claro que sí, porque justo estamos en una crisis, porque le explicó lo de la cocina comunitaria. Y él le dijo: espéreme aquí. Pasó a su escritorio en la casa del señor y le firmó un cheque por la cantidad de $250,000. Y le dijo: yo creo que esto le va a ayudar a usted con sus problemas con la cocina comunitaria y le va a ayudar con el ministerio de la iglesia. Por supuesto, el pastor estaba, te puedes imaginar, emocionado, corrió al banco a hacer el depósito para empezar a cancelar las deudas y darle nueva vida a esa cocina comunitaria. Y cuando llegó a la cajera, le entregó el cheque. La señora miró el cheque y dijo: ¿el coronel Sanders va a su iglesia? Y él le dijo: se acaba de convertir. Y ella dijo: ¿y por qué no se pudo convertir en mi iglesia? El coronel Sanders, así se llamaba este señor, que fue el fundador de esa cadena de restaurantes de comida de pollo llamado Kentucky Fried Chicken, se convirtió allí en esa iglesia y salvó el ministerio. El pastor estaba tan feliz porque el pastor se dio cuenta de que Dios siempre provee para su pueblo, para su iglesia y para sus hijos. Este pasaje que acabamos de leer alude al mismo hecho. Míralo lo interesante que este pasaje en el contexto del Evangelio según San Juan. Como tú sabes, cuando Juan ya era un anciano, posiblemente en sus 90, cuando escribe este Evangelio, él moriría después de los 100 años, pero él está escribiendo este Evangelio con el beneficio de haber leído los 3 Evangelios anteriores. Él, por supuesto, había conocido a los autores, conocía a Mateo, había sido consiervo de él, uno de los apóstoles, a Juan Marcos, también le había conocido, el sobrino de Bernabé, y por supuesto había conocido a Lucas, el médico amado. Pero él se dio cuenta de que el tercer evangelio tenía que ser diferente y complementar los demás evangelios. Mientras que los primeros 3 evangelios se concentran en el ministerio de Jesús en Galilea, en el norte de Israel, Juan se va a concentrar en el ministerio en Judea. Y va a ser como las dos partes de un libro, las 2 tapas de un libro que nos va a permitir ver esa vida de Jesús. Pero en el evangelio de Juan, Ireneo le llamaba el evangelio espiritual, él lo va a enfatizar desde la plena luz de saber que Jesús era verdaderamente el verbo de vida, la luz del mundo, el Dios creador que había venido a la tierra, encarnado, el Dios hombre, y manifiesta la gloria de Jesús en el esplendor de su grandeza y de su deidad.
Y aquí lo vemos a Jesús. Este es el único evento, fuera de los eventos de Semana Santa, es el único evento en que aparecen los 4 evangelios. Aparecen los 3 evangelios primero, y en este de Juan, Juan trae algunos señalamientos que nos permiten entender toda la historia, que a veces crea confusión en los primeros evangelios porque no entendemos la razón que Juan nos describe por lo que sucede en estos eventos. Pero lo voy a explicar en un momento. Pero el punto es que Jesús llega allí. Varios eventos han pasado antes. Por ejemplo, Jesús acababa de enviar a los 12 apóstoles a predicar. Él se ha quedado solo cuando recibe la triste noticia de que Juan el Bautista ha sido decapitado por Herodes. Tú te puedes imaginar, él era humano, él sentía y padecía como nosotros. Él sin duda que sintió un dejo de tristeza, un dolor profundo por la muerte de su primo Juan. Por supuesto, él diría más tarde que él había sido una antorcha que había alumbrado, y habla muy bien de él, pero humanamente hablando, él sabía que había perdido un ser amado. No solamente había perdido el precursor de su ministerio, un familiar, él sabía el efecto que eso había tenido en la vida de tanto de sus discípulos que habían llegado a él a través del ministerio Juan el Bautista, entre ellos Juan, Pedro, Andrés y Santiago. Pero nota esto, cuando están en eso, los discípulos regresan y Jesús quiere llevarlos aparte. Y como Jesús estaba siempre tan ocupado ministrando a las multitudes, Jesús se los lleva a una región del norte de una Betsaida judía, no la Betsaida judía que estaba en mero lado del mar de Galilea, sino más arriba a una comunidad cerca de las ciudades gentiles, porque allá pues él piensa que en ese lugar va a tener la oportunidad de estar. Pero la gente se ha dado cuenta, está cerca todavía del mar de Galilea, y ellos se dan cuenta de que Jesús ha ido y multitudes le siguen con grandes necesidades. Y Jesús está ya solo con sus discípulos, escuchando los testimonios de las cosas grandes que el Padre ha hecho a través de ellos cuando fueron predicando de casa en casa y en comunidades. Ellos están emocionados porque han sido canales del poder de Dios, como su mismo Señor. Y Jesús les escucha con deleite. Algunos de ellos quizás hasta un poquito subiditos, se le habían subido un poco a las nubes porque se sentían que Dios los había usado. Y somos humanos, y ellos quizás pensaban que ellos sí eran algo especial. Pero nota esto, las multitudes siguen. Cuando Jesús las ve, Él es movido a compasión. Eso es algo que siempre vemos en los evangelios, la compasión de Jesús. Ese es mi primer punto. Tú ves la compasión de Jesús en este pasaje. Pero en los 4 evangelios, donde quiera que tú los lees, la compasión de Jesús se desborda. Tú la ves en todo lugar, cada vez que toca a un enfermo, cada vez que sana a alguien que necesita un toque sanador, cada vez que habla con una persona, sea la mujer samaritana o Nicodemo. Tú ves la compasión de Jesús, el deseo de Jesús de ayudar a la gente. Esa es una de las cualidades que explican la determinación que Jesús tiene. Pero a veces Él es humano, Él se cansa, las multitudes nunca paran. El día se ve entero ministrando a los enfermos, predicando, enseñando. Había momentos donde Jesús necesitaba tiempo para retirarse, apartarse con los discípulos, prepararlos para el ministerio que tenía para ellos en el futuro, así como tiempo para conectarse con el Padre, que era la fuente inagotable de su poder, y estar en comunión con el Espíritu de Dios. Así que Jesús, en medio de todas esas tareas, esta multitud se aparece, y Jesús, movido a compasión, se da cuenta de que no los puedes atender, tiene que estar con ellos. Ahora, Juan dice que eran alrededor de 5,000 hombres. Jesús va a hacer el milagro 2 veces, uno con 5,000 personas y otro con 4,000. Pero nota que cuando dice 5,000 solo cuenta a los varones. No está contando a las mujeres y los niños. Algunos eruditos bíblicos dicen que la multitud probablemente era alrededor de 15,000 personas, si no más. Era una multitud inmensa la que está allí. Y han llegado
para buscar gracia y misericordia de Dios. Y Jesús se encuentra con ellos. Ahora, nota algo, Jesús les enseña, les ministra, y mientras Jesús lo hace, las horas van pasando y comienza a anochecer. Y Jesús siente compasión porque están en un área desértica, aunque no están lejos del mar de Galilea, en la parte norte. Lo cierto es que si ellas se van, Jesús tiene temor de que desfallezcan. Así que en el camino, así que Jesús le dice a los discípulos, me gusta como lo dice Lucas, le dice, llama a Felipe, le dice, denle ustedes de comer. En otras palabras, ustedes que han sido usados por Dios y han sanado enfermos y han visto los milagros, háganse este milagro también. Inmediatamente los discípulos entienden sus límites. Ellos se dan cuenta que todavía no están allá. Inmediatamente Felipe, que era de esa área de Betsaida, le dice, pero Señor, tú sabes el dineral, la gran cantidad de fondos que vamos a necesitar para darle de comer a toda esta multitud. 200 denarios no sería suficiente. 200 denarios eran 8 meses de trabajo, el salario de 8 meses de trabajo de un obrero que ganaba un denario prácticamente al día por su labor. Entonces es una cantidad exorbitante, y aún así, si tuvieran el dinero, ¿dónde iban a ir? ¿A qué lugar iban a ir que tuviera la producción masiva de poder tener alimento para todas esas personas? Tendrían que ir a muchos lugares para conseguirlo. Logísticamente era imposible, pensaban ellos. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te pide que hagas algo, cuando Dios te pide que cooperes con Él, la cooperación del hombre es importante. O Dios puede hacer todo de la nada, pero usualmente Él prefiere usar lo que nosotros tenemos. Dame lo que tienes, nos dice Dios, y verás lo que yo puedo hacer. Esas son sus palabras. Y en ese momento aparece Andrés, el hermano de Pedro, y le dice, bueno, Señor, no tenemos tanto, pero lo que tenemos te ofrecemos. Mira, hay un niño aquí que tiene apenas unos panes y unos pececillos. Y cuando dice pececillos, está hablando de pececillos. En ese tiempo la gente pobre no podía comer esos grandes pescados que se pescaban y se vendían a la gente importante. Usualmente ellos podían comer, era como sardinas, eran pequeños, pececitos pequeños, que ellos ponían sal y los preservaban y se lo daban a los niños de merienda. Y este niño ha traído su merienda. Y tiene unos panecillos y tiene precisamente esos pececillos. Y los ofrece, no parece mucho. Pero lo poco que tú tienes en las manos de Jesús puede multiplicarse. Y Jesús inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mucho con poco. Mira lo interesante, tú vas a la Escritura y te das cuenta las muchas veces que Dios hace mucho con poco. Si recuerdas a Elías en Primera de Reyes, ¿te acuerdas cuando él llega a Sarepta, esa ciudad? ¿Te acuerdas cuando él declaró la sequía sobre la nación contra el rey Acab y su esposa, la reina Jezabel? ¿Te acuerdas que él huye por su vida y luego Dios va y lo esconde en la boca del lobo, en el lugar de donde era Jezabel? Allí lo esconde Dios en la casa de una viuda. Y cuando él llega a ella, ya está la hambruna que se ha suscitado por la carencia de agua, la sequía inmensa que Dios trajo sobre la nación para estremecerla. Y te acuerdas que ellos van, él va donde ella, y ella está comiéndose el último puñado de harina que tiene, y el poquito de aceite que tiene va a ser la última comida para darle a su hijito y para ella, y luego morirse de hambre. Y él le dice, dámela a mí. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Qué cruel es este hombre? Le va a quitar a esa pobre viuda y a ese niño lo poco que tiene. Él le dice, primero, hazme algo a mí de comer. Y prueba su fe. Pero cuando la viuda lo hace, de pronto él le dice estas palabras. Se dice Jehová, tú sabes que la harina no se va a escasear, el aceite no se va a acabar. Dios te va a proveer, y eso es lo que sucede durante todo el tiempo que ella está con ella. Esos recipientes que ellos tienen, la jarra donde ella guarda, la harina no se acaba el aceite. Dios continuamente provee. Dios toma un poquito, pero mira todo lo que Dios da. Él es el dador por excelencia.
Acuérdate que cuando David iba a enfrentar al gigante, él solo tomó una de esas piedras pequeñas que estaban cerca del río. Y con una de esas piedras pequeñas en las manos de Dios, no en las de David, en las de Dios, Dios puede derribar el obstáculo más grande. El rey Saúl y Jonatán tenían solo 2 espadas. Todo el ejército de Israel tenía solo 2 espadas. Pero puestas en las manos de Dios, Dios las multiplicó y les dio grandes victorias. Dios puede tomar cosas pequeñas y hacer cosas grandes de ellas. Entonces Él le dice, dame esos pececitos, dame esos panes y dile que se pongan en grupos de 50. Y cuando ellos lo hacen, entonces los discípulos van y Dios multiplica. Tú te puedes imaginar el milagro cuando toda esta vasta multitud dice que fueron alimentados. No dice solamente de eso, el verso 12 dice, se hubieron saciado. Y la palabra que se traduce es la palabra de la cual la palabra harto, estar harto viene de esa raíz. En otras palabras, se saciaron completamente. Aquellos comentaristas que a veces quieren quitar lo milagroso de las páginas de la Biblia, ellos sugieren que a lo mejor lo que sucedió fue que cuando Jesús sacó esos pececillos y esos panecillos y los vieron, dice que la gente, porque como eran las fiestas, algunos de los que iban caminando, de los viajeros que llevaban seguramente comida, sacaron lo que tenían y lo compartieron con los demás y se hizo una gran fiesta y todos compartieron de lo que llevaban y que ese fue el milagro. Pero yo te digo, no, eso no fue lo que pasó. Él hizo un milagro porque nota que al final se recogen 12 cestas. Se recogen 12 cestas. Es como para que cada uno de los apóstoles que no había creído la tuvieran. O como pensaron la gente que los recibió, sembraron 12 cestas, una por cada una de las tribus de Israel. Pero escucha esto. Mira lo interesante. Después que Dios hace ese milagro y todos quedan saciados, hay un evento que pasa inmediatamente después, que el Evangelio de Juan echa luz. Si tú lees el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, hay algo que queda un poquito en la incógnita. Y es que inmediatamente de este evento, Jesús hace, y la palabra que se dice es casi que forza a los discípulos a meterse en el bote y cruzar al otro lado. Mientras Él despide a la multitud y Él se va al monte a orar. Porque los discípulos no habían comprendido, dicen los evangelios, la enseñanza que Jesús había querido proveer a través de la multiplicación de los panes y los peces. Porque sus corazones estaban endurecidos. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos con claridad lo que pasa. Y lo que pasa es esto. Dios no puede ser manipulado. Mira lo que sucede. Tan pronto la multitud se da cuenta del poder proveedor de Jesús. Mira lo que sucede. El verso 15 que no leímos dice, pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira lo que ha pasado. Al ver la multitud, el milagro poderoso de Jesús, ellos inmediatamente dicen, este es el Mesías. Este nos va a seguir alimentando de aquí en adelante, como Moisés le dio maná en el desierto de Israel. Y lo sabemos porque más adelante, cuando pasa esta noche y al otro día la multitud vuelve a encontrarse con Jesús, eso es precisamente lo que le van a decir. Queremos que tú nos proveas alimento como Moisés también lo proveyó. Y Jesús le va a decir, no fue Moisés, fue mi Padre el que les dio de comer. Y los discípulos parece que ellos la idea de que a Jesús lo hagan rey, les parece una estupenda idea. Y Jesús tiene que reprenderlos, tiene que meterlos en el bote, mandarlos al otro lado, despedir las multitudes y él se va al monte a orar. Y tú sabes lo que pasa. Más adelante va a haber la tormenta en el mar y Jesús va a venir caminando sobre las aguas para rescatar a los discípulos y cruzar al otro lado. Pero al siguiente día, cuando las multitudes vuelven a aparecer, van donde Jesús
y se alegran de verlo, y Jesús los confronta y les dice: yo sé por qué me buscan. Ustedes no me buscan porque quieren a Dios. Ustedes me buscan por los panes y los pececillos que se comieron ayer. Jesús les va a decir: no, yo soy el pan de vida. Yo soy a quien ustedes tienen que comer. Yo soy quien ustedes tienen que poner su fe. Y trabajar, le va a decir Jesús en el verso 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y ellos le van a preguntar: pero ¿cuáles son las obras que tú quieres que hagamos? Y él le va a decir: no son obras, es una sola. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, la bendición de los panes y los peces eran como letreros, señales que les presentaba Jesús, no como el rey inmediato que iba a librarlos, sino como el Salvador eterno, cuyo reino eterno ellos tenían que recibir. Y ellos necesitaban esa fe para apropiarse de eso. Dios siempre ha provisto para sus hijos. Dios siempre ha provisto para nosotros, no solamente en lo físico, sino también en lo material. Jesús por eso enseñó en el Sermón del Monte: no se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir, porque su Padre Celestial provee para todas sus necesidades. Pero pongan su interés y su atención en el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Dios es generoso, les dice Él. Ustedes no tienen que preocuparse, pero ustedes tienen que creer a Dios. El problema nuestro siempre es creer, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Su problema era creer. Constantemente le decían a Dios, renegaban. En vez de pedir, renegaban y decían: ¿por qué no tenemos agua? ¿Por qué no tenemos pan? ¿Por qué no tenemos comida? Y tú sabes que Dios constantemente era su proveedor. Le dio agua de la roca de Oreb. Le dio el manal que descendía para que ellos comieran el pan de los ángeles, el pan del cielo. Y también les proveyó inclusive hasta aves para que ellos comieran carne. Pero mira el punto era ellos necesitaban a Jesús. Tú también necesitas a Jesús. Es cierto que necesitas su provisión, pero la provisión más importante que tú necesitas es que tú lo tengas en tu corazón y camines con Él. Tú y yo podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos a Jesús, de nada vale ganar el mundo si nos cuesta la vida eterna, si perdemos el alma por no habernos entregado a Jesús. Quizás tú estás pasando por momentos de carencia. Quizás estás necesitado y te estás preguntando: Señor, ¿de dónde va a venir lo que necesito para la renta, para la comida? Bueno, Dios sigue siendo el proveedor por excelencia. Acércate a Él, habla con Él, pídele. Dile: Señor, yo en ti confío. Tú no me vas a desilusionar. Tú eres a quien yo necesito. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que tú eres Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Jehová el Dios que misericordiosamente siempre nos da lo que necesitamos y más aún de lo que necesitamos. Un Dios que nos ha provisto techo, casa, comida, lo que necesitamos, pero también un Dios que desea que tengamos vida eterna. Que no solamente vivamos del pan, como dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, y nosotros anhelamos esa palabra. Señor, tú conoces la necesidad de mis hermanos. Yo te pido que vengas con manos de misericordia. Señor, el que tiene necesidad, provéele lo que le necesita. Si necesita trabajo, provéele trabajo. Si necesita dinero para pagar la renta, provéesela. Si necesita, Señor, sanidad en su cuerpo enfermo, levántalo en el nombre de Jesucristo. Danos la fe de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir, para recibir por fe y luego para darte gracias, creyendo que lo hemos recibido.
Desata, oh Dios Todopoderoso, tu bendición sobre tu pueblo y danos la fe para creerte, porque tú sigues siendo el mismo. Amado Cristo, ven y haz milagros en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amados, te enviamos como siempre con la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Puedo descansar en tu fidelidad. Sé que tus promesas cumplirás. Confiado viviré, en paz caminaré, aún en la tormenta tú eres fiel. No temeré. En ti está mi salvación, nada me faltará, nada me faltará.